8:31 o 30 y medio, 7:30 y medio en las Islas Canarias. Y es momento de empezar nuestra tertulia. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Pues, aparte de cada día más guapo. Sí, es verdad. Es que estas cosas se pegan, don Luis. Efectivamente, claro. Venir a esta tertulia tiene esas cosas. Pues muy bien, muy rejuvenecido, porque ayer estuve rejuvenecido y con sueño, porque ayer estuve reunido con mis compañeros de clase de la facultad de hace 30 años. Entonces estuvimos ayer cenando. No digo en dónde porque no me patrocinan, pero bien, muy rejuvenecido, vamos, ya le digo. ¿Y les encontró usted rejuvenecidos a ellos? No, les encontré, bueno, les dije, les mentí a todos, les dije que estaban exactamente igual y ellos fueron muy sinceros y francos y me dijeron que yo estaba estupendo, igual que siempre. Yo el otro día tuve el otro día no, hace un par de meses o tal, tuve una experiencia mixta, agridulce, porque me invitaron como delegado de alumnos que fui de la Universidad Politécnica al 40 aniversario de la delegación de alumnos de la Politécnica, ¿no? La que montasteis. Y nada, yo fui delegado en una época muy interesante donde quemábamos neumáticos para protestar contra la ley de atribuciones. Logramos que se suspendiera un consejo de ministros porque cortamos la carretera de La Coruña. Bueno, esas cosas que solemos hacer o solíamos hacer los jóvenes, ¿no? Pero, pues a mí me agradó mucho asistir allí a la ceremonia de conmemoración con todos los delegados de alumnos de los distintos años. Pero me di cuenta de una cosa terrible, que cuando me inviten al 50 aniversario de la delegación de alumnos de la Politécnica, yo tendré 72 años. Dios mío. Me sentí viejo. No, lo importante son las apariencias. Esto lo decía Oscar Wilde. Es que lo importante es como lo que aparente, no lo que es. Bueno, don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien. ¿Ya ha vuelto de su servicio militar? Ya he vuelto, ya. Muy bien. No le pregunto dónde le han destinado. Es verdad. Es secreto, no es secreto. Estoy en el mando de operaciones. ¿Está usted en el mando de operaciones? Sí, del EMAD, del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, o sea que en caso de guerra usted nos manda al frente a libre, no. Bueno, mire, en este caso voy a hacer una excepción y sí que nos mandaría a primera línea. Pues a ver si le pueden... Pues yo le voy a fastidiar porque como hice la mili como ferroviario, pues resulta que yo me dedicaría a llevar a la gente al frente, yo conduciendo el tren. O sea, líder sindical en huelgas y ferroviario, menudo pájaro. Lo que quiero... No, pero lo que digo que ¿por qué no le destinan? Tiene usted que pedir que le destinen al Líbano. ¿A mí? Al Líbano, a usted, claro. Usted es un oficial, que le vayan al Líbano, porque allí por algo no funciona. Es un oficial y caballero. Hay tropas, sí, eso dicen. Hay tropas españolas en el Líbano bajo una misión internacional patrocinada por Naciones Unidas, cuyo objetivo fundamental desde hace 12 años, creo recordar, es desarmar a Hezbollah. Están allí en el Líbano. De hecho, ahora mismo están acuarteladas en búnkeres por el tema que está ocurriendo en el... 12 años, creo que no han desarmado mucho a Hezbollah. ¿Y usted quiere mandarme ahí entonces? Hombre, para que de alguna vez se arregle esto. No tendría ningún inconveniente si la universidad me da permiso, a mí no tendría ningún inconveniente. Me parece bien, lo digo porque nuestros oyentes, a lo mejor tampoco muchos de nuestros oyentes, no sé si saben que aprovechando la terrible masacre del 7 de octubre que cometió Hamas en Israel, Hamas, grupo patrocinado por Irán, igual que Hezbollah, aprovechando esa masacre, Hezbollah decidió emprender una campaña masiva de ataques con misiles a Israel, que era un buen momento porque estaban llorando a sus hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, asesinados, torturados, quemados y secuestrados. Entonces Hezbollah desde entonces ha lanzado aproximadamente 8.500 cohetes y misiles sobre Israel. Eso sí, los judíos en Israel, los israelitas, porque no solo son judíos, han hecho una cosa inaceptable, que es defenderse. Y en eso están. Todo mi apoyo a Israel, a Haifa y a nuestros amigos de Haifa, incluyendo Verónica, que es de Haifa, que nos oye y que está siendo bombardeada por un grupo terrorista, y nuestros amigos en Tel Aviv, que están sufriendo el ataque de misiles balísticos por parte del grupo Hamas. Creo que hemos tenido un episodio
en las fiestas de Vitoria, donde se han dedicado a eliminar las estrellas de David de un mercado medieval que hacían, o que hacen, no sé si está todavía celebrándose, porque, en fin, no son símbolos adecuados. Para los tontos que dicen que lo de la extrema izquierda occidental es antisionismo, pero no antisemitismo, ¿no? En fin. Bueno, ya que se haga el tema don Asís, pues de paso yo creo que se merece, y me gustaría mandar un saludo y un recuerdo a las tropas precisamente que tenemos allí acuarteladas en su sector, en el sector este, que están haciendo un trabajo fantástico, que se juegan la vida todos los días. Sí, pero el que les deja. Están ahí en la Blue Line precisamente tratando de evitar esos choques. Así que un saludo para los compañeros de allí. Pues sí. En fin, bueno, últimamente la política española se ha convertido un poquito en un sainete, no solo por las operaciones de corrupción alrededor de Pedro Sánchez, de las que luego hablaremos largo y tendido cuando se incorpore Ketty Garat a la tertulia, sino también por por el ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, es decir, de Alvise Pérez, donde, bueno, pues de repente ha pasado algo que yo sabía que iba a pasar antes o después, es decir, que iba a petar toda la plataforma de Alvise Pérez, pero confieso que no me esperaba esta rapidez y esta contundencia. Bueno, ayer yo no sé quién demonios será el abogado de Alvise Pérez, pero yo que él le despediría de inmediato y pondría a otro, porque resulta que iba a conceder una entrevista a Alfonso Rojo en Periodista Digital a las 4 de la tarde, creo. Poco antes de la celebración de la entrevista la cancela. Yo cuando vi aquello dije, hombre, su abogado le habrá aconsejado que no conceda entrevistas para no autoincriminarse o no decir algo que no deba, porque es muy dado a que se le caliente la boca en los directos. Y dije, me parece una buena medida, pero resulta que lo sustituye por una comparecencia a las 8 donde va el tío y admite que cobró 100.000 euros del dueño del criptochiringuito, que ahora está acusado de, en fin, toda una serie de delitos. Y admite que los cobró en negro, y entonces la explicación que da es, pero que no eran para su campaña electoral, sino que era por servicios prestados y que su delito es el haber cobrado sin IVA. Y dices, pero, o sea, estás admitiendo que has cometido un delito, aunque sea un delito fiscal. Evidentemente, la estrategia es clara, sustituir un delito de financiación ilegal de la campaña, más grave, porque ahí ya entraríamos con tema de blanqueo, y sustituirlo por un delito fiscal menos grave, pero eso que en la mente de Alvise quizá funcione bien, delante de un juez no, porque para empezar el tío acaba de dar validez, sin cuestionarlo, a todos los mensajes de WhatsApp que se han publicado y que están aportados a la policía por el empresario del criptochiringuito, y a todas las conversaciones de audio. Está reconociendo que ahí hay materia, en lugar de haber seguido una estrategia procesal de callarse y luego cuestionarlo todo, cuestionar que los mensajes de WhatsApp han sido obtenidos ilegalmente, que las grabaciones son ilegales y están manipuladas, no sé, que es lo que le habría recomendado cualquier abogado, ¿no? A mí me parece demencial. Mi consejo a don Alvise Pérez, por favor, cállese, ¿eh? No se autoincrimine más, porque lo que usted dijo ayer es una tontería. Dice, no, era 100.000 euros por servicios prestados. Pues va a tener usted que demostrar qué servicios son, y va a tener usted que demostrar que todas las conversaciones que hay con el empresario diciendo que era contribución para la campaña y que las declaraciones del propio empresario de la policía son falsas. Entonces, no sé. Es que, vamos a ver, como titularía nuestro admirado José Antonio Trujillo, Alvise se quiere hacer Robin Alvise Hood. Ahora quiere hacerse pasar por Robin Hood. No, no voy a hablar sobre un personaje en concreto, porque, en fin, quienes conocen o quienes conocemos a Alvise, pues sabemos quién es. Entonces, en fin, poco se puede decir. Pero sí a recordar que la campaña sin escrúpulos, como todo lo que hay en el Partido Socialista actual, que hizo Pedro Sánchez, particularmente en los últimos días de la campaña, era muy clara, que era traer al escenario
a Alvise, ¿no? Le promocionó de manera descarada. Recuerde, además, claro, Felipe González, Dios mío. Estaba pensando en Felipe González porque recuerden ustedes aquello del impulso del Gil, de Jesús Gil, por parte de algunos partidos políticos, que no puedo decir cuáles, pero que se llamaban Partido Socialista y terminaba por Pueblo Español. Bueno, Pedro Sánchez en la campaña hablaba de la derecha y la ultraderecha, que era Alvise, Vox y PP, y lo decía una y otra vez, porque no estaba hablando a los socialistas, estaba hablando a todos a los que no soportan la falta de escrúpulos y la repugnancia que les produce Pedro Sánchez. Él es consciente, a él le gusta que sus enemigos, a los que es decir, los españoles, los que les quieren la libertad, los que aman a su patria, él es consciente y le encanta que le odien, que les provoque repugnancia, que les provoque miedo, ¿no? Y entonces él por eso hablaba a esos españoles promocionando a Alvise. Ahora ya, a partir de ahí, lo que haya ocurrido no lo sé, pero lo que ha ocurrido con Alvise es que le han pillado esos 100.000 euros, ¿no? No que es que si alguien quiere hacer una cruzada contra Hacienda, bueno, pues podría, por ejemplo, hacerla siendo un empresario, por cierto, como mi amiga Carmela Miembro, siendo un empresario y diciendo, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es anuncio que no voy a ingresar todas el dinero que me corresponde ingresar porque es una barbaridad y porque es un robo, con lo cual lo anuncio y asumo las sanciones o lucho contra ellas o lo que sea. No es esto lo que ha hecho Alvise. Alvise le han pillado, que le han pagado en dinero. La verdad es que muy distinta. La verdad es que el tema de Alvise a mí me resulta muy interesante y tiene un montón, sí, no, de verdad, psicológicamente, sociológicamente, y tiene muchísimas derivadas. Para empezar, a mí lo primero que se me ocurre es que posiblemente esto no haya sido la única cosa que ha hecho. Es decir, una persona que está dispuesta. Dale tiempo. Claro, es decir, ahora empieza la investigación. ¿Qué otras cosas pueden salir en esa investigación o de este mismo porte o relacionadas con esto? Porque el que aquellas personas que, como dice él, quien no ha tenido, ¿cómo es?, una desconexión moral para llegar donde uno o donde uno ha llegado, pues con esa desconexión moral se llama ahora. O sea, no, algo así ha dicho, ¿no? Es decir, quien no ha renunciado alguna vez a su moral, pues mire, yo de momento no lo he hecho. No quiero decir que no lo vaya a hacer. Decía el clásico, si me amas, es que alguna vez te mentí. ¿Quién construye un imperio sin recurrir a la indignidad? Pues dudo mucho. ¿Quién decía eso? Qué bonito. No tengo ni idea, pero es una frase que leí hace muchos años y que me sonaba a Marguerite Yourcenar, pero no he conseguido encontrarla, así que no sé quién. Hoy tenemos, viendo el programa en vivo y en directo, a doña Carmela Niembro, conocida tuitera, bueno, pues amiga de algunos de los que estamos en esta mesa de tertulia. Muchísimas gracias, doña Carmela. Marguerite Yourcenar, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted seguro? No, sé que no es de ella, porque he revisado toda su obra, pero podría ser, porque es que, bueno, Marguerite Yourcenar, bueno, yo no he leído sistemáticamente su obra, no es verdad, pero tiene una obrita, bueno, tiene muchas cosas muy bonitas, bueno, tiene las memorias de Adriano. Las memorias de Adriano, extraordinarias. Pero es que yo tardé mucho tiempo en leerlas, porque decía Felipe González que las estaba leyendo hace muchos años. Y entonces le daba pereza, estuve ¿no? años, eso me pasó a mí con La Quinta de Mahler, me encantaba, hasta que Alfonso Guerra dijo que era su preferida, y dije, no puede ser, decía, tengo que decía Alfonso tengo que Guerra, pasar. Decía, sí, a mí me criticáis mucho, pero hasta que llegue yo, ¿quién leía a Mahler? ¿Quién leía a Mahler? Pero que tenía un librito Marguerite Yourcenar que se llamaba Fuegos, que es una obra incalificable, inclasificable, que es una mezcla entre una evocación de Aquiles en el gineceo y de su propia vida. Bueno, Fuegos de Yourcenar es una de las cosas más preciosas que yo he leído en toda mi vida. Bueno, pues volviendo a lo que estaba diciendo, que me decía que me parecía muy interesante, aparte de lo que pueda salir ahora, es ver... Bueno, pausa. No, es broma. Me encanta, no. Sí. Tanto política. Estabas deseando, ¿eh? Mira cómo se ríe. Miren, por favor, la televisión ahora mismo. Bueno, diga, ¿le parecía muy interesante? ¿Por qué? No, porque esto te demuestra un poco, no solamente cómo está la política española y qué tipo de personajes llegan, porque es que se veía venir. Yo tengo algún tuit que ya lo comentaba hace tiempo, que esto no concreto, porque nadie lo podía saber, pero algo así podía llegar a pasar.
sino también cómo está la sociedad española que presta oídos a personas como esta. Eso es lo más grave. Es decir, cuando dicen, no, el populismo de izquierda, no, el populismo es una cosa transversal y toca tanto a la izquierda como a la derecha. Y que esto es un populismo de derechas era evidente. Me acuerdo que la última vez que comenté algo de esto, por unas declaraciones que hizo contra el rey, en el mes de junio, joder, a mí me cayeron palos en Twitter, cosa que por otra parte me trae al pairo. De hecho, a mí me viene muy bien cuando me dan muchos palos porque los retuiteo muchas veces, porque entonces es cuando me doy cuenta que he pinchado bien, ¿no? Y ahora me gustaría ver, ¿no?, cuál es la reacción de esa gente que tanto le apoyaba. Y desde luego, a mí no me cabe ninguna duda, voy un paso más allá. No es que Pedro Sánchez lo haya utilizado, que sí. Es que yo siempre he pensado que es un agente de Pedro Sánchez. Porque no se pueden decir tantas barbaridades de manera tan populista y tan extremista que tú le dejes a la izquierda al mismo nivel que tú. Es decir, él ha trabajado para dejar a la derecha al mismo nivel de discurso disparatado que la izquierda. Y eso solo se puede hacer de manera absolutamente intencionada. Y si yo no sé si financiada, ahora veremos este dinero, quién es este señor que ha dado este dinero y de dónde ha salido ese dinero. ¿Y a cambio de qué lo daba? Y la promoción gratuita en los medios, ¿no? Eso también habrá que ver. Cambio... Le dejo hablar, don Luis. Gracias, hombre, se le agradece. Por favor, tráiganle más frecuentemente a don... Tráiganme un whisky. A la tertulia. Bueno, a mí lo que me llama la atención es el por qué ahora, porque que esto iba a petar, estaba claro. De eso no tenía yo ninguna duda. Ahora, a mí me ha sorprendido la rapidez con la que ha petado y sobre todo la contundencia, porque fue salir la información en el Confidencial de que Alvise había recurrido al chiringuito cripto para canalizar las donaciones a su campaña, y entonces la secuencia de acontecimientos es: sale la noticia en el Confidencial, 3 días después el chiringuito cripto peta, cierra las puertas, le bloquean las cuentas en Portugal, se quedan sin cobrar el dinero los que habían metido el dinero, y de toda parte de ahí empiezan las denuncias, incluido contra Alvise. El del chiringuito cripto da toda la información a la policía, y entonces en todos los medios, a izquierda, derecha y centro, sale la información de Alvise en tromba, y además pues cada vez con cosas más escandalosas, ¿no? Y dices, ¿quién ha tocado el silbato en este preciso momento y por qué? A mí se me ocurren dos explicaciones. Una, que es que lo del objetivo inicial, que era quitarle votos a Vox, hubiera tocado techo, se hubiera visto que por ahí ya no hay más que rascar, y entonces Alvise le estuviera empezando a quitar votos a otros partidos, incluida la izquierda, y alguien ha dicho, uy, esto se nos está yendo de las manos. Pero eso solo sería motivo para decretar la caída ahora si fuera a haber elecciones inmediatas, que yo no creo que vaya a haber elecciones generales inmediatas. El otro motivo que se me ocurre es control de daños. Algo iba a salir, bien que lo sacara el propio Alvise, bien que del tema del chiringuito cripto saliera mierda para, por ejemplo, gente del gobierno, y entonces han dicho, uy, aquí hay que controlar los daños, focalicemos en Alvise, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Puede ser, pero a mí de todas maneras me parece una fantástica noticia, de verdad. Seguro que hay una instrumentalización del asunto, pero que este tipo de política, sea por el motivo que sea, desaparezca del país, es que es fundamental. Sobre todo para que, a ver si entre todos nos damos cuenta que España no puede seguir por esta senda. No puede seguir por esta senda. Que sirva de escarmiento, fíjese, ya no tanto a los partidos políticos, por partidos políticos yo no espero nada, pero por lo menos a la gente. Cuando sigan Mesías, que sepan, por lo menos de la derecha, qué es lo que están siguiendo, porque nadie nos dice que en esta situación no salga otro. Además, además es que es importante la ejemplaridad en la vida política. Hay una cosa que yo repito demasiado, que es el efecto pedagógico de los políticos, y lo que hacen los políticos tiene un efecto evidente en la propia población. De hecho, hay votantes, no es el único caso, pero los votantes del Partido Socialista, una parte importantísima de votantes del Partido Socialista, les parece sensato y aceptable que se cometan delitos por objetivos políticos, que se indulte y se amnistíe a criminales, y que uno se reúna con criminales por conservar el poder. Esto, lo malo no es que lo haga gente como
Cerdá, y bueno, como Cerdá y como Sánchez, desde luego, sino que sea aceptado por una parte importantísima de la población. Y entonces, dicho esto, yo no sé por qué ahora sale lo de Alvise, puede ser cualquier cosa. Yo tiendo a pensar que él no es exactamente un agente del PSOE, sino alguien manipulado por el PSOE o financiado incluso, pero bueno, puede ser, quiero decir, lo que usted dice puede ser perfectamente. Ahora, que se acepte moralmente que partidos políticos impulsen a una fuerza extremista, bueno, no sé si corrupta, digamos oscura, etcétera, para dividir al contrario, es una cosa terrible. Ha pasado en la democracia española, y no solo en la democracia española. Recuerden los cambios en el sistema electoral francés por parte de Mitterrand, del infame Mitterrand, para favorecer al entonces Frente Nacional. En España pasó cuando el Partido Socialista favoreció claramente al Gil, al partido de Jesús Gil, y en otros casos. Que es lo que iba a comentar, ¿no? Tú imagínate, vamos a hacer ciencia ficción. Sí, y solo decir que o sea, te doy la palabra. Por favor, pueden interrumpirse ustedes. Quiero decir, y después hubo un caso, bueno, ha habido otros casos, pero un caso infame, pero también infame, cuando una política profesional que podía estar en cualquier partido, pero que concretamente fue vicepresidenta del gobierno, que era Soraya Sáenz de Santa María, impulsó a Podemos y dio órdenes de que Podemos fuera ayudado desde televisiones públicas y privadas para dividir el voto de la izquierda. Gracias, Sorayita, gracias a su jefe. Fíjate que es lo que comentaba. Tú imagínate que esto no sale, que sigue creciendo. Las últimas encuestas, aunque esté un poco desactualizado, creo que le daban casi el 5% los votos, que depende de dónde se saquen. Si es en las grandes circunscripciones, pues sí te da un número importante de escaños, que tal y como está el país puede ser decisivo, porque hoy en día 7 votos te dan un gobierno. Que nadie vaya a pensar ni por un momento que iba a cambiar el signo de un gobierno si él es decisivo, si ese partido fuera decisivo. Es decir, nos conducía a un absoluto caos institucional, para mí, en mi opinión, a un caos institucional, porque cualquier cosa con un populista puede ir por cualquier derrotero. Y era un poco la idea que has comentado tú hace un momento, un Podemos. Es decir, al final se trata, de alguna manera, de generar un caos generalizado. ¿Y eso a quién beneficia eso? Esa sería la pregunta. ¿De los españoles? No. ¿De quién depende la fiscalía, ¿De quién depende? No, pero no solo de eso, es que incluso... No importa, como siempre, lo del roto... No importa, el caos también soy yo. En plan paranoico, incluso a gente de fuera. España sería un país todavía más fallido, más fragmentado dentro del Parlamento, con más populismo, con más poder de influencia. Eso es lo que yo veía venir. Afortunadamente, Podemos está prácticamente desaparecido, Sumar va camino de la desaparición y que justamente aparecía un populismo por el lado contrario, ¿no? Entonces... No, Podemos, yo creo que Podemos lo que ha cambiado es de piel. O sea, Podemos ahora mismo tiene un líder que se llama Pedro Sánchez. Sí, claro. Y además que ha heredado y ha asumido todas las partes, digamos, menos confesables de Podemos, que es la relación directa con las peores fuerzas venezolanas. Recordemos que el contacto, llamémosle comercial, con Podemos, no sé si empieza, pero desde luego se desarrolla fuertemente por políticos del PSOE, que eran antiguos, por cierto, todos del PSP, Raúl Morodo, como embajador en Venezuela, José Bono, haciendo negocios en Venezuela de una forma más que discutible, mientras era ministro de Defensa, y posteriormente esto se ha ido desarrollando. Y de ahí a que Delcy Rodríguez, la criminal que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, venga a España y quienes le reciban sean Ábalos, por supuesto, el sobrecogedor, Aldama, el gestor de las comisiones de los cobros a Venezuela, íntimo. ¿Quién pone a Aldama allí? Un personaje que no tengo que calificar, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que están desde Bono hasta Begoña, están todos en el mismo barco. ¿Qué tal me ha quedado el alegato?
Pues la verdad es que muy bien. ¿Sabe alguien si seguimos en guerra con Venezuela? ¿Nos la han declarado ya definitivamente la guerra, esa pandilla? Por cierto, ahora que lo menciona usted, muy curioso el paso de ayer, porque hace 2 días sale Sánchez al llegar a Nueva York, le pregunta a los periodistas por el reconocimiento de Edmundo González, entonces dice que bueno, que todavía no es prudente ese reconocimiento, y ayer va a España y firma junto con Estados Unidos y otros 29 países una resolución diciendo que quien ha ganado las elecciones es Edmundo González. Y dices, ¿con quién se ha reunido Pedro Sánchez para en 24 horas decir lo contrario de lo que había dicho él mismo? Consigo mismo. Yo estoy seguro que tiene soliloquios. Se mira al espejo. Sí, ¿de qué? Se pone ¿qué te parece, Pedro? Sí. Y entonces se da la vuelta y dice, me parece bien. O sea, es que este es capaz de decir una cosa y la contraria en el mismo día. Yo no creo que se haya tenido... Puede haberse reunido con alguien, pero yo creo que le habrán dicho, oye, Pedro, ¿tú no crees que es mejor? Y dice, oye, pues tienes razón. Pero es que esta mañana has dicho lo contrario. Y he cambiado de como opinión. El chiste que conté. ¿Y pasa algo? No, pues ya está. Hala, sigamos. O sea, no creo que haga falta nada. Bueno, pero el paso diplomático es importantísimo. Eso sí. Es decir, España acaba de reconocer que Edmundo González ganó las elecciones. Sí. Con lo cual, en cierto modo, se desmarca de ese frente Petro-Lula que sigue insistiendo en la chorrada de que enseñe Maduro las actas. Ya veremos. Yo creo que la postura oficial de España es difícil de mantener, quiero decir. Y entonces yo creo que pretende, sin más, estar en varios sitios a la vez. Repicando. Sí, y luego hay una cosa que, vamos, no es porque lo diga usted, pero yo lo llevo diciendo hace tiempo, es que... Me va usted a dar la razón en algo, hombre. Sí, pero... Progresa usted adecuadamente. Pero si lo... Bueno, ¿qué genialidad había dicho yo? Que Maduro es un agente cubano, pero un agente cubano quiero decir un tipo formado en Cuba, o sea, formado, si se puede llamar formado a esa bestia humana. Pero quiero decir que Maduro no es el régimen, Maduro es un elemento más. El poder en Venezuela está muy repartido porque está repartido el negocio, las explotaciones petrolíferas, el control del narcotráfico y el control de distintos sectores de la economía están muy repartidos a distintos sectores, fundamentalmente del ejército. Entonces quiero decir que en un momento dado Maduro se puede prescindir de Maduro dándole una salida para salvar el régimen, quiero decir. Entonces, en este sentido, yo creo que hay información seguramente sobre la evolución de Venezuela que no sabemos, que no conocemos, y seguramente hay negociaciones con lo peor del régimen que estará intentando hacer un paripé, que ese es el sentido del trabajo del mercenario, ¿cómo se llama el mercenario que fue presidente del gobierno español? De José Luis Rodríguez Zapatero. Este es el sentido de su trabajo. El sentido de su trabajo es, apuntalar al régimen, y en su momento el sentido de su trabajo será evitar que haya una democracia en Venezuela y conseguir que los crímenes de esta cúpula asesina y terrorista, que es la que gobierna en Venezuela, queden absolutamente impunes o premiados. Y mejor, porque si premian los crímenes de la dictadura venezolana, seguro que algo gana Zapatero con esos premios. Pues no me extrañaría. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito de movimientos en el tema migratorio en Europa. Otro país que mete la marcha atrás, Francia. Bueno, lo de Francia es espectacular. Ya saben ustedes que Macron, después de que ganara Marine Le Pen las elecciones europeas, pues convocó rápidamente elecciones generales para frenar a la extrema derecha. Y entonces consiguió hundir a su propio partido, que perdió 1/3 de los diputados que tenía en la Asamblea Nacional Francesa. Quien ganó fue el Nuevo Frente Popular. En voto popular ganó la extrema derecha, pero no así en diputados. Bueno, un lío. Y al final Macron, que había convocado elecciones para frenar a la extrema derecha, ha tenido que nombrar a un ministro, a un primer ministro procedente de la derecha, y que va a poder gobernar gracias a que la extrema derecha de Marine Le Pen, con quien ha tenido que pactar, pues le va a dejar que gobierne. Y el ministro del Interior proviene de los restos del Partido Popular francés, que se llama Los Republicanos. Y el ministro del Interior ayer hizo unas declaraciones diciendo
que van a seguir un poco la política italiana en el sentido de cortar incentivos a la inmigración por el procedimiento de que ya no va a haber asistencia sanitaria gratuita para inmigrantes ilegales. Y además ha dicho que va a entablar conversaciones con los países que están adoptando una postura más firme contra la inmigración, y los enumeró: Holanda, Hungría, Suecia, Italia. Es decir, toda la fachosfera, con lo cual ahora el gobierno francés que ha nombrado Macron se une al despreciable Víctor Orbán, a la no menos despreciable Meloni, al despreciabilísimo Geert Wilders y al propio gobierno sueco, que gobierna con el apoyo de la extrema derecha, para empezar a implantar políticas migratorias más estrictas. En toda Europa está habiendo una marcha atrás. Bueno, no. En toda Europa no. Hay una aldea gala que resiste, que se llama España, donde seguimos a piñón fijo, y se va a debatir en el Congreso regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, ¿no? Estamos... Bueno, sí, y, bueno, me gustaría... Es una cuestión de principio, no es solo el número, etcétera, pero me gustaría saber cuál es la composición social de esos 500.000 inmigrantes que se van a regularizar y los problemas que eso puede causar. Pero bueno, dicho esto, a mí lo que me llama la atención es que es cómo, no los líderes políticos, porque que los líderes políticos mientan o digan lo contrario de lo que han dicho, pues, eso es fácil, ¿no? Pero cómo las masas que les siguen van a aceptar sin ningún tipo de problema un cambio de postura tal, ¿no? Cuando, por supuesto, Giorgia Meloni es una mujer que molesta especialmente porque es una mujer hecha a sí misma con un origen humilde. Y como decía ayer un tuitero amigo, ante el maravilloso discurso de Giorgia Meloni me parece que era en la entrega de los premios de los Global Citizen Awards, como decía un amigo, si esto es extrema derecha, pues entonces yo soy de extrema derecha, ¿verdad? El maravilloso discurso que dio Giorgia Meloni. Pero al final el tema es lo que acaba de decir usted, o sea, el tema es un tema de incentivos. Entonces, el problema de la política migratoria es que ha incentivado directamente el tráfico de personas y la financiación y el negocio de organizaciones como Open Arms, que para mí son organizaciones que se dedican más al transporte, no quiero decir tráfico, que mi abogado me lo impide, pero al transporte de personas que a ningún tipo de salvamento. Por lo tanto, se ha incentivado que miles de personas, de inmigrantes de todos los lugares, paguen a las mafias porque tienen una expectativa de que si llegan no les pasará nada, si llegan a España no les pasará nada, y además que les recogerán en el mar. ¿Qué ha provocado eso? Miles y miles de muertos en el mar. Es un sistema de incentivos. Por otra parte, tú puedes establecer una ley. Mis posturas en inmigración son bastante minoritarias. Yo siempre he sido favorable de la libertad absoluta de inmigración, pero claro, cambiando determinadas cosas, como el estado del bienestar y otro tipo de cosas. Pero es igual, tú tienes que establecer una ley, tú tienes que establecer lo que quieras. Pueden entrar los inmigrantes libremente, no puede entrar lo que sea, pero cuando hay una ley tienes que hacerla cumplir. Incentivar, premiar el incumplimiento de la ley tiene unos efectos perversos, no solo para la sociedad, sino para los propios emigrantes, en especial para los emigrantes legales. Entonces, al final, lo que está diciendo ahora Francia, los gobernantes franceses, y lo que están diciendo los gobernantes como Meloni y como otros, es: no vamos a incentivar el incumplimiento de la ley, no vamos a premiar el incumplimiento de la ley. Nadie está pensando que es que los inmigrantes sean más o menos personas que los demás. Esto es una tontería. Quien piense que una persona por ser inmigrante ilegal, que es de lo que estamos hablando, es que no tiene derechos humanos o no sé qué, es que nadie sensato piensa eso. Nadie sensato piensa eso, pero lo que no puedes hacer es decirle a alguien: tú haz lo que sea por incumplir la ley, paga a las mafias, salta la valla, trafica con lo que sea, y si lo consigues, entonces te premio, entonces todo y todo. No puedes decir esto, porque estás, incentivando el incumplimiento de la ley y, por supuesto, aumentando la delincuencia asociada a ese incumplimiento de la ley. Es que es evidente. La verdad es que es un tema realmente complejísimo, pero efectivamente lo primero que hay ahí detrás
es que hay un negocio que han montado una serie de señores y ya está, porque ellos tienen el negocio montado. Le cobran a los tipos que cogen en un lado de la frontera. Los llevan y los sueltan en el otro y se desentienden. Ahí se mueran de hambre, acaban en prisión, tengan no trabajo, se arruinen, no tengan que volar, les da lo mismo. Y las consecuencias de todo eso, es lo que acabas de decir tú, es que o son pocas o ninguna. Porque además, aunque se les persiga, luego no hay efectividad a la hora de... O sea, yo no he visto grandes redadas o en un gran número de detenciones o una política clara para desincentivar eso. ¿Alguna vez habéis visto a alguien que diga, ha habido una redada donde se han detenido? No. No, porque eso, al revés, se les ha premiado. Por eso te digo, y ese es el verdadero problema. Porque el tema de la inmigración, efectivamente hay inmigrantes legales, hay inmigrantes ilegales, hay inmigrantes que vienen del Reino Unido o de Dinamarca o de Alemania o de Latinoamérica, hay gente que trabaja muchísimo y que está por eso. Pero ¿qué pasa? Que en ese discurso a la izquierda hace todo un revuelo. Claro. Y ya ni siquiera es increíble, a mí me hace mucha gracia incluso la propia utilización de la palabra inmigrante, que ya no dicen inmigrante, dicen migrante. Y mi hipótesis es porque la migración, de alguna manera, es un hecho biológico que llevan a cabo las aves, los animales de un lado a otro, y entonces ellos consideran que, al llamarlo así, la migración es un hecho consustancial con la naturaleza humana, cuando realmente la diferencia entre la persona y el resto de los animales es que es absolutamente voluntario. La raza humana es la única que se va de un sitio a otro de manera intencional y voluntaria, y no de manera instintiva. Bueno, pues hasta eso lo tienen absolutamente manipulado. Y lo que decía don Luis hace un momento, si el discurso, salvo algunos cafres que existen y algunos extremistas, la cosa es muy sencilla. Hay que ordenarlo, no se puede incentivar el tráfico de personas, ni el que llegue gente que no se sabe con qué intenciones viene, y luego tenemos que ser capaces de darles una vida digna. Porque claro, al final, si todo eso lo que genera es un caldo de cultivo en Europa, donde no se puede salir a la calle, donde, esto lo estoy viendo yo, donde hay personas, a lo mejor aquí señoras de 80 años que no reciben una pensión porque tienen arraigo, y te viene un tío de 25 y en cambio tiene una pensión, un teléfono, y eso al final tiene unas consecuencias sociales. Y eso en sí mismo también es responsabilidad del político, el no generar políticas que luego hagan aparecer unos sentimientos o unas ideologías que van en contra de la propia sociedad. Y todo eso es un disparate. Si esto sirve para que las cosas se mejoren, genial, pero yo no tengo mucha confianza ni en Macron ni en ningún político, porque al final yo creo que Macron lo que es muy calculador, y dice, ahora mismo el mainstream, el discurso, está en este lado y a esta gente le va bien, porque no solamente es que mantiene Meloni, etcétera, ese discurso, es que están creciendo políticamente en sus países, pues ahora yo voy a cambiar. Pero si mañana o pasado mañana o dentro de 3 años tiene que volver a cambiar el discurso, él le pone el welcome refugees y se queda más ancho que largo, vamos. Y no se sienten tontos, o sea, la gente que te está diciendo, no, porque Vox es, o el Partido Popular, me es igual, es que cualquiera que digamos Vox es ultraderechista. Es que y tú un facha. Ahí me han dicho, sí, ¿por qué? Porque está en contra de los inmigrantes. Y yo, bueno, no sé, yo no me identifico con un partido o con otro, pero pedir el cumplimiento de la ley no es estar en contra de los inmigrantes, o pedir que la clandestinidad no sea algo a lo que se llame. Es decir, bueno, entonces ahora... O pedir que no haya sinvergüenzas con ONGs diversas forrándose como bestias en España con el tema del acogimiento a inmigrantes irregulares. Claro, hay porque negocio. Es un negocio brutal. Hay negocio brutal. Mucho más que el de las mafias. Es más, viendo los márgenes de beneficio de que tienen algunas ONGs, pues, oiga, yo, si dirigiera unas ONGs de esas, diría, vamos a ver, por cada mena cobro 6.000 euros al mes el gasto. Pues oiga, me da para pagar una comisión a los de las mafias del tráfico de personas para que me traigan cuantos más mejor, ¿no? Y luego pervierte mucho porque lógicamente donde hay personas con problemas en nuestras sociedades siguen apareciendo siempre voluntarios dispuestos a ayudarles. Es muy clásico que en lugares como Cádiz o
como Málaga u otros, haya muchos voluntarios para atender a personas que llegan ateridos, con frío en el mar y este tipo de cosas. Voluntarios hay y tiene que haber siempre cuando hay problemas sociales que los ves por la calle. Entonces, toda esta gente, o sea, gran parte de estos voluntarios están siendo estafados por una política que lo que fomenta precisamente es que haya personas con problemas por haber sido incentivados a incumplir la ley. Pero yo creo que también hay un cálculo, hay razones ideológicas detrás y hay un cálculo, iba a decir electoral, no sé si decir electoral o sociológico. Es decir, yo creo que inundar la sociedad de personas que le deben, que como incumplen la ley, le deben el permiso de trabajo, la regularización, incluso en un momento dado la ciudadanía, que se la deben al Estado, que de alguna manera son dependientes de esos políticos que les han perdonado la vida, eso es un cálculo electoral a un partido, claro, efectivamente. Ese es el problema. Sí, efectivamente. Ahora, cuando tú haces las cosas bien y lo haces siguiendo la ley, es decir, la izquierda está convirtiendo un derecho administrativo en uno potestativo. Es decir, en vez de seguir la ley, se la doy a quien me da la gana. Claro. Igual que están haciendo con todo lo demás, que es, tú cruzas el estrecho, tú pasas por aquí y no pasa nada. Pero ni tú que lo traes, ni tú que lo recibes, ni tú que estás. Ese es el problema. Y ahí es donde se convierte que la gratitud no es al país de acogida, sino al partido que te ha permitido no solamente pasar sin ningún tipo de consecuencia, sino de beneficiarte de todo un sistema, en este caso de ayudas públicas y lo que sería esa expresión tan cursi del paraguas social, que luego al final, encima, se lo estás quitando a otros que realmente sí lo pueden estar necesitando. Y estás generando, y fíjate que una consecuencia secundaria de esto, pero no menos importante, es que estás generando, a consecuencia de esto, una xenofobia real. Claro, pues lo que yo te decía antes, tú tienes la responsabilidad como político de no llevar a cabo políticas que generen ideas absolutamente inasumibles. Claro, era como cuando, en Madrid hubo un tiempo en que empezó a haber una serie de problemas, no sé de qué dimensión, de mafias, de colombianos que hacían, que estaban grupos de no sé qué y tal, y yo tengo amigos colombianos y entonces decían que era absurdo ocultar el origen o la nacionalidad de esas mafias colombianas que en un momento dado operaban en Madrid. Estoy hablando hace muchos años. ¿Por qué? Porque el emigrante o el colombiano en España pues es un tipo, no es que sea no como cualquier otro, es que yo creo que los colombianos son especialmente españoles o especialmente hispanos. Yo desde luego porque hablan mejor que hablan mejor que los españoles. Hablan mejor español. Todos los colombianos con los que yo he tenido oportunidad de trabar profesionalmente son de una profesionalidad sí, es verdad, brutal, es verdad. O sea, pero brutal. Sí, es que una cosa que pasa llamativa. También es llamativo, ¿no? O sea, tendríamos que saber exactamente si tiene que ver con unos valores en la sociedad de la que son originaria o con unos valores de los que vienen. Pues mire, una vez hablando con un colombiano en Estados Unidos, precisamente, me daba una explicación curiosa, es la que daba él, no sé si es cierta. Él, como colombiano, decía, pues mira, lo que pasa, porque yo le comenté, oye, es que todos los colombianos que me encuentro son profesionales, pero magníficos. Y dice, pues mira, lo que pasa es que tenemos en Colombia el complejo de que se nos ve como el país del narco, el país de tal. Y entonces salimos al exterior a trabajar y entonces tenemos como una especie de cosa de que tenemos que demostrar que, oiga, que somos otra cosa, ¿no? Que en Colombia no somos todos narcotraficantes. Claro, pero como cuando los españoles todos sabemos torear y tocar flamenco y tenemos una media gitana. No, pero es verdad, es que es un estereotipo. Claro, pero si ocultas que hay un problema de inseguridad en un momento dado, o de mafias de tal nacionalidad, o de otra, si lo ocultas, llega un momento en que al final, como lo ocultas, al final la gente dirá, no, son los colombianos, o son los marroquíes, o son los no sé qué. No, si es que las cosas hay que darlas de frente, ¿no? Y entonces, claro, el mayor perjuicio de ocultar el incumplimiento de la ley se produce a quienes la cumplen. Es que eso es una cosa... No, primero perjudicados, efectivamente. Muy bien. Pero luego, mira, hablando de esto, hace ya muchos años un compañero mío muy brillante de la facultad, José Miguel Fernández Dors, que es catedrático, generó un modelo teórico, se llama el modelo de norma perversa, que era estudiar todas las normas. ¿Qué pasa cuando una norma es sistemáticamente incumplida? Uh-huh. Entonces, él ponía el ejemplo de que España es un país
perfecto para explicar eso, porque en España lo que hacemos cuando no se cumple una norma, ¿qué es? Nada. Hacer una norma... No, hacer una norma más dura, sí, es verdad. O mayor, es verdad, o cambiar la norma, ¿no? Sí. Y tampoco se cumple, ¿no? Entonces, el incumplimiento de las normas, lo que él descubrió, entre otras cosas, es que lo que generaba era el comportamiento arbitrario, para empezar, la aparición de lo que él llamaba estrategias alternativas, que no son más que las mafias, y el desprestigio de la autoridad. Porque al final, es lo que yo comentaba antes, lo que es administrativo se convierte en potestativo. El hecho de que a ti te multen y al otro no... Me ocurría hace años en un programa de televisión, perdonen porque lo he contado muchas veces, pero siempre hay oyentes nuevos, que es que acudió un nacionalista catalán, no recuerdo exactamente en calidad de qué, entonces estábamos hablando con él y entonces ante una cosa que yo dije me dijo, bueno, ¿y entonces qué cree usted que habría que hacer? Y entonces yo dije, bueno, yo creo que habría que cumplir la ley, y su respuesta dice, hombre, no hay que ser extremista. Bueno, es que el ejemplo de Cataluña es un ejemplo perfecto de esto del modelo de norma perversa, claro. ¿No? Es decir, al final... no cumples la ley, con lo cual aparecen unas mafias alrededor del incumplimiento de la ley. Al final tú le aplicas la ley a quien a ti te da la gana, y al final ¿en qué queda? Que el Estado español, las leyes, los jueces, los tribunales, claro, están absolutamente, fíjate, desprestigiados, pero también desmoralizados, que me acabo de acordar que era otra de las consecuencias que claro, y luego no es el tema de la emigración, pero tiene unas consecuencias que corrompen todo lo demás. O sea, a mí me ha parecido espectacular, lo digo sin ningún problema, la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo el otro día en el Parlamento. Bueno, en general son muy buenas sus intervenciones, pero claro, dijo una cosa que parecía una provocación, pero es que no lo era. Le dijo a Marlaska, mire, usted ha dicho que ojalá que le hubiera gustado que se detuviera a Puigdemont. Detenga a Cerdá, a Santos Cerdá, que se ha reunido con Puigdemont, deténgale e interróguele. Parecía una provocación, ¿no? No es una provocación, es que hemos asumido como algo aceptable y legal que una persona, que un político se reúna con un fugado, con un criminal fugado de España para lograr los votos de su formación política, a cambio de, entre otras cosas, garantizarle de una vez por todas la impunidad. Eso es un tipo, no quiero calificarlo penalmente, pero eso es un tipo de complicidad, aparte de ser profundamente inmoral, es un tipo de publicidad, y resulta que se hace públicamente. Se está diciendo a la población y al votante socialista, sí, yo voy a ofrecer a un criminal, me es igual que sea un golpista, el presidente de un grupo de tráfico de niños con fines sexuales. Tú estás reuniéndote con un criminal y pidiéndole su apoyo político a cambio de impunidad y de otras cosas. Y no detienen a Santos Cerdá, y no detienen a quien le ha ordenado que vaya ahí, que es Pedro Sánchez, y no detienen a nadie. Eso corrompe una sociedad hasta el tuétano. Tenía yo un amigo que decía que en España la extrema dureza de las leyes solo se ve compensada por su sistemático incumplimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Pero esto de tener leyes que tratan de atajar un problema, no se cumplen, y entonces poner otras leyes más duras, es un fenómeno más viejo que comer con tenedor. En mi libro de la dictadura infinita cuento, por ejemplo, como en la fase final de la República Romana, no del Imperio, sino de la República Romana, pues entonces menudeaban las legislaciones tratando de combatir la corrupción electoral. ¿Por qué? Pues porque había una corrupción electoral de caballo, y por supuesto no se cumplían las normas, y entonces lo que se hacía era poner otras normas más duras para intentar atajar esa corrupción, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, somos siempre... ¿Podemos pedir a Italia que se disculpe con nosotros por dejarnos esa herencia? Digo yo. O a los musulmanes, ¿no?, del norte de África, por haber invadido España hasta Covadonga, ¿no? También sí. Le vamos a pedir decir que nos pidan perdón. Bueno, ¿qué les han parecido a ustedes las declaraciones de Claudia Sheinbaum, cuyo apellido es Declara Raigambre Azteca? Lo que pasa es que hay una parte, digamos, de actualidad política, o sea, es decir, estos, aparte de que el gobierno mexicano, pues lo que esté consiguiendo es consolidar un modelo en el que se va a acabar ya el poco control que existe en México, que es el escaso poder judicial que controla la delincuencia generalizada,
la prensa prácticamente han acabado. Pero bueno, y entonces todo esto es una distracción, todo esto es el enemigo exterior y el chivo expiatorio, tal. Cosa de la que México en gran medida y con épocas distintas, pero los gobernantes mexicanos, quiero decir, esto lo han explotado desde hace 200 años. Es decir, quiero decir que eso ha sido el enemigo. El muera los gachupines, que decían los que no se iban al día de la independencia, y decían mueran los gachupines, que somos los españoles. O sea, que son ellos, pero bueno. Ahora, dicho esto, es verdad que hay un movimiento importante y serio en España, pues no solo no se trata de destrozar solo, de desmentir esa leyenda negra. Por cierto, mi amigo Javier Santa Marta, aquí hace unas jornadas estupendas, o que dirige unas jornadas estupendas este fin de semana sobre la leyenda negra, este fin de semana en el Escorial. Estupendas. Bueno, pues hace mucho por no solo desmentir esta leyenda negra, sino mostrar la verdadera naturaleza de la conquista española, conquista que en el caso de México, no quiero repetir lo que se está diciendo hasta la saciedad estos días, que en el caso de México se resume en algo evidente, que es que la conquista de lo que se llamó América la hicieron los indígenas. O sea, cuando toman Tenochtitlán, en la toma porque al principio Cortés fue con 300 personas, poco más, pero en la toma de Tenochtitlán participan en números redondos 1.000 españoles y casi 100.000 indígenas. No solo tlaxcaltecas fundamentalmente, pero también otras tribus, ¿verdad? La conquista de América la hacen los indígenas y la independencia la hacen los españoles contra los indígenas. Y a partir de esto se pueden... De hecho, la población indígena se alineó mayoritariamente con la corona española contra los criollos independentistas. Y fueron masacrados en varias ocasiones por las tropas independentistas, llamémosle así, y además en más de un lugar, hablemos de Argentina y hablemos de otros lugares, la independencia lo que dio lugar precisamente es al intento de exterminio de minorías indígenas, cosa que no es que no pasara cuando era parte de España, sino que estaba, vamos, absolutamente perseguido. De todas maneras, si echamos un poco la vista atrás, este tipo de ataques contra España y utilizar la leyenda negra como elemento distractor, que es lo que está pasando ahora, yo veo un matiz que desde mi punto de vista es muy importante, y es que se hacía contra España. Sí. Ahora no se hace contra España, se hace contra el rey. Y eso yo creo que es un cambio muy relevante. ¿Por qué? Porque ese cambio es de encargo. En mi opinión es de encargo. Es de encargo. Sí. Es decir, eso se pide desde España, para deslegitimar, atacar, desgastar, focalizar la atención sobre la familia real y la corona. Que curiosamente ese enfoque, aunque no sea muy evidente, está relacionado con otras noticias de la Casa Real que han salido durante esta semana en la prensa del corazón. Es decir, esto va más allá. O sea, pues es muy posible. Esta maniobra yo creo que tiene esas dos vertientes. Tiene una vertiente interna para México, de desplazar, evidentemente, pero tiene también una lectura contra España, y es contra la Casa Real, y eso sí creo que viene desde Madrid. Por eso los de aquí son los primeros culpables. No puede ser, encima se pone el presidente del gobierno español muy digno diciendo que él no va, y tú has roto relaciones con Argentina porque han hablado de tu mujer, y aquí están insultando al jefe. A ti te están invitando. A ti te están invitando, al jefe del Estado no, y te parece todo muy bien. Es decir, esto, vamos, a mi modo de ver es... Sí, yo no lo había pensado. No había pensado... Oye, ¿por qué no se decía siempre verde y en botella? No, pues no lo sé. Yo creo que la expresión siempre fue verde y en botella. O sea, a mí que... Pues verde y en botella, pero, no voy a pelear. Yo creo que esa lectura es absolutamente correcta y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, no sé si tan de encargo expreso como tú dices, pero absolutamente de acuerdo. Bueno, pues a mí me caben pocas dudas, porque al final lo que se está atacando es la figura del rey, no la cultura ni la política española durante